Bueno, que tengan buenos días todos. Vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Esta es una actividad que está coorganizada por la Sociedad de Productores, la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, disculpen, y Tecnovax Uruguay. En esta actividad organizada en el marco de la Expo Activa, vamos a estar presentando la charla de Diego Ponti. Diego Ponti es argentino, pertenece al grupo de asesores AZ Group y es un especialista en el tema de mercados cárnicos, así que tanto desde la Sociedad de Criadores de Angus como de Tecnovax pensamos que este es un tema de relevancia, es un tema de actualidad y es un tema que obviamente tiene un espacio importante en esta Expo Activa. Así que bueno, agradecerle a Diego su buena disposición, agradecerle a ustedes las ganas de participar a pesar del agua de hoy y bueno, dar comienzo a esta charla observando el mundo y planificando la empresa a cargo de Diego Ponti. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por sumarse a este espacio de intercambio sobre temas ganaderos y gracias especialmente por el día, que si bien la lluvia siempre es bienvenida, ha complicado un poquitito las logísticas. Bien, hoy voy a focalizar mi presentación en el mercado internacional de carnes, pero con su impacto sobre las empresas. El título no es casualidad, observando el mercado y planificando la empresa, porque habla de lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a ir arrancando de lo general, de lo más lento, de lo más grande, de lo más estructural que ocurre en el mundo y cómo eso puede llegar a tener impacto en mi empresa hoy o más hacia adelante. Generalmente cuando yo armo o pienso las presentaciones ganaderas, me imagino una estructura de este tipo. Un andamiaje inicial, a analizar el contexto macroeconómico, básicamente, cuáles son las reglas de juego. ¿Qué pasa en el mundo con la macroeconomía, inflación? ¿Van a crecer los países? ¿Qué país va a crecer? ¿Qué país no va a crecer? ¿Cuál es mi cliente? ¿Me importa? ¿Me preocupo o no me preocupo? Luego subo un escaloncito más y voy al otro corte, al segundo. Y ya ahí me posiciono en el mercado internacional de carnes. Sería el juego, oferta y demanda. Cómo impacta lo anterior en el mercado ganadero y el resultado de acuerdo a cada una de las ganaderías, de acuerdo en qué situación esté, si está en liquidación, si está en retención, si está con un consumo fuerte, si está con un consumo débil. Y por último, los países y sus empresas, que serían los jugadores. Tenemos reglas de juego y los protagonistas, que en definitiva son los jugadores, que son los que diariamente toman decisiones. Particularmente en mi trabajo, yo trabajo, valga la redundancia, todos los días con empresas ganaderas que tienen que tomar decisiones continuamente. Hay una multiplicidad de variables que andan dando vuelta en el universo ganadero, ya sea en el ámbito local como internacional, que hacen muy difícil que una sola persona pueda encarar todos los temas a la vez. Entonces, ahí aparece nuestro rol para facilitar la toma profesional de decisiones, que no quiere decir que te garantiza acierto, pero al menos te establece una metodología para poder mejorar la gestión, poder corregir y avanzar. Bien, vamos a arrancar entonces por el principio, contexto macroeconómico. Tenemos que entender que hoy a nivel mundial ya estamos en un mundo post-occidental. Si nos posicionamos en este gráfico, se ve claramente que el Producto Bruto, o sea, lo que producen los países de Asia a nivel mundial, ya tienen una participación mayor que lo que producen los países desarrollados, ¿no? Los que conocemos históricamente como desarrollados, Norteamérica, Europa, Japón. Esto me dice que año tras año las economías de Asia excepto Japón, vienen creciendo a un ritmo bastante acelerado y hoy por hoy ya dominan el mundo. Y más allá de la cuestión económica, de que significa algo muy importante, que es el cambio de dominancia más o menos del mundo, hay una emergencia de China y un descenso de Estados Unidos, lo que nos interesa también es esto, es la proyección de crecimiento poblacional. Todas las proyecciones muestran que hacia adelante los mayores o los ritmos más acelerados de crecimiento poblacional van a estar vinculados con Asia, en principio, y en segundo lugar con África.
que África puede terminar siendo una carta muy buena, una gran oportunidad de cara al futuro, o puede llegar a ser una amenaza terrible si África no llega a lograr capturar las oportunidades del futuro. Después lo que es Europa, América Latina, con sus crecimientos poblacionales, pero son muy cortitos, ¿no? Y esto es lo que nos interesa. El crecimiento de la población, porque más allá del número, el ritmo nos dice que hoy por hoy en África el ritmo de crecimiento de la población es cada vez más rápido. Entonces empezamos a mirar para ese lado. Y en Europa el ritmo de crecimiento de la población es más lento. Entonces tienen cada vez poblaciones mucho más lentas en crecimiento, con demandas completamente distintas. De hecho, también la gente vive mucho más tiempo y, especialmente en sus últimos años, consume menos proteína. Otra cuestión que estamos viendo, y me parece sumamente interesante, desde el punto de vista de la oferta y pensando en nuestros clientes ganaderos, tiene que ver con el rango etario. Hoy el 82% de la población tiene una edad que va desde el nacimiento, desde 0, hasta 54 años de edad. El resto es mayor de 54 años. Entonces esas poblaciones tienen demandas que son completamente distintas a las que estamos acostumbrados. Especialmente en muchos casos los productores. Por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de los farmers es de 59 años de edad. Entonces, a nivel mundial, se está dando la situación de que los productores ganaderos pertenecen a un rango etario distinto a los consumidores. O sea, están produciendo para gente, para poblaciones en el mundo, que tienen nuevas demandas y nuevas exigencias. Y ahí surgen algunos conflictos, ¿no? Esta cuestión de que siempre lo hice así, ¿por qué voy a cambiar ahora? Europa que cada vez tiene nuevos caprichos y cada vez me exige más cuestiones. Bueno, se empieza a dar esos conflictos. La cuestión es que hoy la demanda a nivel internacional va mutando y ya deja de ser esta demanda. El que iba a la carnicería y le gustaba y veía al carnicero ahí como un cirujano con la carne y quizás no tenía las mejores condiciones sanitarias, pero formaba parte del folclore de ir a comprar. Hoy la mayoría de los chicos no van a la carnicería, piden por teléfono, utilizan aplicaciones, toman decisión mediante información, mediante fotos y no se presentan personalmente en el local. E incluso un segmento mucho más específico, lo que le interesa es la experiencia de comer carne. ¿Qué te dice? Yo como menos carne cada vez porque diversifico mi dieta, porque cuido mi salud, pero las veces que como carne, quiero comer carne de la buena, de máxima calidad, y que no sea solamente llenarme la panza, llenarme el estómago, sino que también sea la posibilidad de tener una experiencia positiva. Entonces acá pusimos la foto de este cocinero que es más que conocido a nivel internacional, Salvi, que el tipo la tiene clarísima. ¿Qué dice? Bueno, yo el mayor valor lo encuentro en los minutos antes de que el bocado entre a la boca del comensal, con toda la experiencia que recibe la persona a la hora de venir a comer a mi restaurante. A su vez esto viene generando conflictos en el mundo, porque estos consumidores nuevos, esta demanda nueva, trae aparejado temas que hasta ahora no estaban en agenda y cada vez se hacen más presentes. Y antes eran ideas y en su momento parecían quizá utopías, pero hoy ya tienen forma de reglamentaciones. Entonces nos encontramos en Europa con conflictos, las últimas semanas, protestas de los productores ganaderos y agropecuarios, Europa persiguiendo su pacto verde con ese objetivo de llegar al 2050 climáticamente neutro, que todo lo que emita Europa sea igual a lo que absorbe, que Europa cierra las importaciones a productos que provengan de áreas deforestadas a partir del 1 de enero del 2021 y complica esto a bastantes países que han avanzado en los últimos años sobre tierras forestadas. También genera mucho conflicto entre, por un lado, un consumidor que exige cada vez más, y eso implica también mayor cantidad de costos, y productores que cada vez se ven más asfixiados con estas restricciones, que le dicen este 4% de la superficie vos no la puedes utilizar, que te quiero más como turismo que como productor, que la gente vea el campo todo lindo desde la ruta y esté contenta de ese espacio verde, y no tanto como productor. Y a su vez, ¿qué dicen los productores? Uno, no puedo más y hago esta protesta. Y dos, le dicen, bueno, supongamos que vamos a negociar.
y una parte de la producción la vamos a achicar. Ahora, si yo achico mi producción y cumplo con los objetivos del Pacto Verde, no reemplace vos mi producción con más importaciones. Resulta bastante lógico el razonamiento. Entonces, a partir de esto, nos tenemos que empezar a imaginar una Europa cada vez más corta en los volúmenes que nos va a comprar. Porque si achica la producción interna, va a ser también a costa de un menor consumo de carne y no se va a compensar eso con mayores importaciones. Entonces, tenemos que ir pensando cada vez más en una Europa de nicho, diferenciada, de calidad. Lo positivo para Uruguay es que todo lo que hoy exige Europa y lo que va a exigir en los próximos años lo puede cumplir perfectamente. Argentina, Uruguay, parte de Brasil y otros países del Mercosur son de los pocos países en el mundo que pueden dar respuestas a las agendas ambientales. Ahora, también tenemos tendencias. Tenemos una foto que me dice entre el 3 y el 4% del mundo es vegano y entre el 5 y 6% es vegetariano. ¿Por qué pongo este número? Porque muchas veces se sobreestima esto. Se piensa que la gente está dejando de consumir carne porque se está haciendo vegano o se está haciendo vegetariano. La realidad hoy, la foto nos dice que ese porcentaje de la población es mínimo. E incluso hay algunos estudios, algunos papers un poquito más sofisticados que dicen, mirá, que el que se hace vegetariano no siempre dura, no perdura, le cuesta mantener esa dieta y en X cantidad de tiempo vuelve a comer carne. Quizás que no tanto como antes, pero se convierte en un flexitariano, como le dicen ahora, que come menos carne, pero de mejor calidad, con mayor conciencia ambiental, como se dice. Ahora, no hay que ser necio tampoco y quedarse con esta foto, decir son una parte mínima, a mí no me importa estos tipos y estas tipas, porque surgen estas cuestiones, ¿no? La mitad de los europeos ya asegura que va a estar reduciendo su consumo de carne, esos son los consumidores, ya sea por cuestiones de ética, medio ambiente, manejo animal, cuestiones de dieta o cuestiones económicas, que no le alcanza la plata. Y también hay mucha gente, en este caso acá está la foto, salió escrachado Bill Gates, pero hay mucha gente que está poniendo plata en alternativas a las proteínas animales, ¿no? Entonces también hay un fogoneo importante que muchas veces, repito, tiene mucho más impacto de lo que realmente es, al menos en la actualidad. Ahora bien, todo lo que demanda lo vimos. Crece sobre todo en lo que es Asia, mayor cantidad, cambio de dominancia en el mundo. En los países de mayor poder adquisitivo, muchas más exigencias. Hay que también entender que lo que hoy es Europa, que muchas veces incomoda, en un futuro no muy lejano va a ser Asia. No van a esperar los chinos 50, 60, 70, 80 años para empezar a pedir lo mismo. Hoy los tiempos son mucho más cortos que en el pasado. Entonces, en breve, lo que hoy puede llegar a ser un requisito exclusivamente de los países desarrollados puede migrar hacia Asia. Lo peor que puedo hacer en todo este escenario es enojarme. Si me enojo, pierdo. Acá el que se enoja, pierde. Bien, oferta inelástica. Estamos en una producción que crece muy lento. La producción ganadera a nivel mundial crece muy lento. Solo un 7% en los últimos 20 años. ¿Por qué crece poco la ganadería? Por un montón de cuestiones. Cada país tiene sus propios fundamentos para no crecer. Tenemos países que tienen limitantes en superficie, poblaciones urbanas que van creciendo, competencia por el uso de la tierra con la agricultura, en muchos casos con mejores márgenes, mejores retornos, entonces avanza más la agricultura que la ganadería, sobre todo en las ganaderías pastoriles. Muchas dificultades que se están dando a nivel mundial también en lo que tiene que ver con el intercambio generacional. Eso que les mostré antes, el farmer de Estados Unidos promedio 59 años. No me preocuparía demasiado si atrás está el hijo, los hijos, las hijas, siguiendo con la producción. Y sin embargo, se ve que eso no está pasando. Padre productor, hijo abogado, contador, va el fin de semana al campo, le encanta, forma parte de su cultura familiar, pero no mucho más que eso. Cuestiones climáticas, países como Australia, que de golpe entra en una fase de retención y crece en stock y después no llueve 2-3 años, literalmente, y se liquidan todos los stocks, entonces termina siendo un sub y baja. Hoy por hoy Estados Unidos es el mejor ejemplo, tiene el stock más bajo de los últimos 70 años. Otro país, Argentina,
Quizás que el clima puede llegar a acompañar, sin embargo la política no acompañó al ganadero en las últimas décadas, siempre se le puso el pie arriba, entonces eso limitó el crecimiento de los stocks y de la producción, de hecho se achicaron también los stocks. Entonces, por diversos motivos, ya sean políticos, de superficie, cambio generacional, cuestiones poblacionales, cuestiones vinculadas al clima, agenda ambiental, que cada vez te cuesta más crecer horizontalmente. Cada vez es más difícil avanzar sobre territorios vírgenes. Todo eso hace que tengamos un arma muy fuerte en la ganadería que tiene que ver con esa oferta inelástica. Es muy difícil crecer en producción extensiva bovina. En cerdos y en aves es otra cuestión, es otra proteína, es otra biología. Se puede hacer de otra forma y se puede crecer rápidamente y dar respuesta. Así todo también, nosotros tenemos la ventaja en estas zonas del mundo que somos muy competitivos. La ganadería pasto, la vaca criada a pasto, es muy competitiva. Y los chinos, por más que quieran crecer en ganadería, es caro para ellos crecer. Es mucho más barato importar proteína de estas zonas donde se produce más eficientemente. La demanda, como les dije, cada vez creciendo más. Fíjense que en los últimos 20 años creció un 67% la demanda mundial y eso estuvo encabezado principalmente por China. La oferta creció 7%, la demanda 67%. China se convirtió en el número 1 cuando 20 años atrás no hablábamos de China, prácticamente no existía. Me acuerdo cuando a mí me decían, no, olvídate de China, que es un país comunista, tienen otro tipo de dieta, no tienen un mango para pagar carne, van a seguir comiendo sus propias dietas. Tenés que mirar a Europa y Estados Unidos, que ahí realmente está el fuerte, ¿no? El poder adquisitivo, está el billete. Y sin embargo China cambió completamente su economía, se abrió al mundo, empezó a crecer, los chinos empezaron a viajar, a conocer la carne, y así fue que hoy por hoy China se convierte por lejos en el importador número 1 de carne vacuna. Y esta demanda, como le dije, la calidad te pide. Ya no solamente me importa el qué es lo que como, sino el cómo se produjo eso. Ahora bien, dicho toda esta intro entre lo que está pasando con la oferta mundial y la demanda mundial, vamos a posicionarnos en el 2024. Todavía estamos en un mundo post-COVID. Todavía estamos en un mundo que está luchando contra estas cuestiones. Inflación. En plena pandemia, la mayoría de los países emitieron billetes y eso generó inflación. Tanto Estados Unidos como el Banco Central Europeo están tratando de bajar la inflación. Y para bajar esa inflación, lo que se hace es subir las tasas de interés. Hasta ahora veníamos con altas tasas de interés. Cuando subo la tasa de interés, muchos de los dólares, muchos de los billetes van al mercado financiero y eso descomprime un poco la presión sobre la inflación. Hasta acá todo lindo, pero cuando esta tasa de interés se mantiene durante mucho tiempo alta, como ocurre ahora, lo que ocurre es que se enfría la economía. ¿Para qué voy a invertir plata en producción si la pongo en Estados Unidos, en un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es prácticamente a riesgo cero? Estados Unidos es el que imprime los dólares del mundo y listo, me dedico a hacer otra cosa. Cuando bajen las tasas vuelvo a la ganadería o vuelvo a la agricultura. Entonces esto me genera un enfriamiento de la economía que me termina generando también, a su vez, es uno de los grandes indicadores, una mayor tasa de desempleo. Y crecen los desempleos, y si crecen los desempleos, crecen los salarios promedios. Y hoy nos encontramos en el 2024 con un mundo donde la inflación está tratando de buscar los objetivos, en el caso de Estados Unidos y Europa es un 2%, donde las tasas siguen siendo altas, y esto lo que está haciendo es que las economías no respondan tan rápidamente como pensamos en un momento. En algún momento se pensó, bueno, está la vacuna, se soluciona el COVID, vuelve a la normalidad y un rebote. Y esto nos está dando. Fíjense las economías del mundo a qué ritmo van a crecer en el 2024. Estados Unidos 1.6, este año que viene, 2025, 1.7. Zona euro este año 0.7, 2025, 1.6. Y China, a pesar de que se habla tanto de la economía china, con crecimiento muy por debajo de lo esperado, sigue creciendo muy por encima de lo que es Occidente. Y lo mismo Oriente Medio y norte de África. Lo que dejó China atrás, y difícil que vuelva en el corto plazo, es esto, las famosas tasas chinas, este crecimiento de la economía 8%, que era un crecimiento sumamente acelerado. De todo esto, a mí lo que me interesa, como conclusión,
es que vamos hacia un año donde los precios de la carne no van a brillar, donde China no va a mejorar demasiado los valores que está pagando actualmente, que encima el chino te está mostrando todos los meses que importa cada vez más cantidad de carne, es decir, quiere consumir carne, pero no está dispuesto a pagarla la carne. Y como no está dispuesto a pagarla, y como ellos se consideran que son la gran demanda mundial de carne, lo que están tratando de hacer también es ampliar la oferta mundial de carnes. Y están continuamente habilitando países y frigoríficos. Hace unas semanas atrás habilitaron unos nuevos 24 frigoríficos en Brasil para exportar carnes a China. Se habilitó España, se habilitan países como Irlanda, que son menores en volumen, pero está clara la estrategia que establece China de decir: somos muy grandes compradores, no inflemos el precio de compra, tengamos del otro lado una oferta grande. En un mundo que le cuesta hoy levantar con estos precios, el que se destaca termina siendo Brasil, un competidor que tenemos en el Mercosur de altísimos volúmenes de exportación de carne, con precios más bajos respecto a lo que es un Uruguay, respecto a lo que es una Argentina. Y el mundo, ¿qué te dice? Mirá, en tiempos de crisis, yo lo que trato de hacer es algo así como un outlet de carne. Me paso hacia cortes y hacia carne de menor calidad. Antes de dejar de consumir carne, me bajo un poquito del escalón, me bajo del caballo y consumo carne y no miro tanto la calidad, miro para otro lado. Y eso es lo que viene sucediendo. También hay una gran migración hacia otras proteínas que son mucho más baratas, como las aviares y las porcinas. Bien. Las demandas de los principales mercados ganaderos te hablan de una Europa con salarios reales en recuperación, pero todavía muy por debajo del momento pre-pandémico, 2019. En China la demanda debilitada y muy bien abastecido. China el año pasado se sobreestoqueó, tiene muy buenos volúmenes de carne. Los chinos tienen una baja confianza en el país. Acá hay un gráfico, que es del Rabobank, que es muy interesante. Si te dice, mirá, esta es la confianza de los consumidores. Básicamente le preguntan a la gente, ¿cómo estás hoy y cómo te ves mañana? Le preguntan al chino, ¿cómo estás hoy? Mal. ¿Cómo te ves mañana? Peor. Eso es la confianza, básicamente. ¿Qué pasa cuando alguien responde eso? Básicamente ahorra más de lo que gasta. Si yo creo que mañana me va a ir mal, porque voy a perder mi sueldo, porque me van a echar del trabajo, porque no me va a alcanzar la plata, ¿qué hago? Dejo de gastar de más, dejo de salir a comer afuera de casa y lo que establezco es un ahorro preventivo. Hasta ahora los chinos venían muy afianzados con un Estado que le cubría la mayor parte de las necesidades básicas. Y eso ya tanto no está ocurriendo. Entonces el chino que dice, mira, si me llego a enfermar, quizás que tengo que poner la mía. Y quizás que los subsidios del Estado no son suficientes para cubrir la dieta que yo quiero. Entonces tengo que poner mi propia plata. Entonces si me llega a pasar algo, me tengo que cuidar yo. Para eso voy a tener que ahorrar más. Y para ahorrar más, tengo que dejar de gastar plata. Y uno de esos recortes principales tiene que ver con el salir a comer fuera de casa, que es donde generalmente se consume la mayor cantidad de carne importada. Y la tasa de desempleo, que también es importante, porque como le dije antes, te habla del nivel de salario. Y esto te dice que no va a haber un descenso de las tasas de desempleo en el mundo en tanto en cuanto no se reactiven las economías. De nuevo, si tengo que hacer un escenario de precios internacionales, al menos lo que es Europa, lo que es Asia especialmente, que es el principal cliente, no estamos viendo un escenario de precios en alza. Vemos un escenario similar al año pasado, que con algunas mejoras puntuales. Si me posiciono en China, cliente número 1 de estas zonas del Mercosur, lo que comentaba recién, barras grises, ¿cuánto importa China? Un crecimiento exponencial en los últimos años. China quiere comer carne. China elige al Mercosur como abastecedor principal de carne. Perfecto. Ahora, fíjense lo que pasa con los precios de la carne. 2022, 2023 rojo acá, 2024 acá. Sigue bajando y hoy se encuentra en un piso. Y eso llegó para quedarse por un tiempo. Estos son algunos de los fundamentos que ya les estuve comentando. Y es lo que nos va a estar acompañando durante gran parte del año. Una China bastante conservadora. ¿A quién le impacta más sobre todo a esto? El impacto sobre el nicho de alto valor. Porque el chino
va a recortar dentro del universo cárnico los cortes quizás más caros, los consumos más altos, y pasarse hacia cortes más baratos. Bajando de las categorías, China va a seguir más fuerte que nunca con la famosa vaca china, esa vaca de descarte que nos compra, que tiene como destino guisos, preparados, cocciones y demás, que ellos saben hacer muy bien y están acostumbrados a comer, y un poquito se aleja de ese, o se retrasa ese traslado que venía a un ritmo acelerado hacia cortes de mayor calidad, ¿no? A sentarse a comer un bife como estamos acostumbrados en Occidente. La producción mundial hoy por hoy está dividida. Entonces tenemos países que crecen y países que decrecen. Hoy por hoy el mundo y la oferta de carne se sostiene por el hemisferio sur. Crecen todas las producciones de Brasil, Uruguay, Argentina y Australia, especialmente Australia. Y decrece todo lo que es hemisferio norte, pero especialmente Estados Unidos. Estados Unidos representa la caída más importante de producción de carne en este 2024. Y ahora vamos a ver cómo esto está cambiando la dinámica comercial en el mundo. Dijimos, por ahora como anticipo, que China iba a estar planchado. Ahora estamos diciendo que del lado de la oferta crece en el hemisferio sur y que en el hemisferio norte hay un bache importante de oferta. Entonces, pongo la lupa cuando hablo del hemisferio norte en Estados Unidos y me encuentro que vamos hacia un año récord de déficit comercial en Estados Unidos. Crecen muy fuerte las importaciones de carne y bajan las exportaciones de carne. En este gráfico se ve muy bien, estas son las importaciones y estas son las exportaciones. Y acá está la balanza comercial. Claramente se importa mucho más de lo que se va a exportar. Y ahí se abre una ventana importante en el tiempo. Ahora, hasta el momento, cuando hablábamos de Estados Unidos, decíamos es un mercado interesante, tenemos una cuota que es muy chica. Uruguay tiene una cuota de 20.000 toneladas anuales para cumplir durante 12 meses, mientras que países como Australia tienen cuotas que llegan a 450.000 toneladas, que incluso Australia ni siquiera llega a cumplir. Entonces, veníamos diciendo hasta ahora, Estados Unidos me gusta, pero las primeras 20.000 toneladas, las otras, a partir de la siguiente tonelada, del primer kilo que supere esas 20.000 toneladas, tengo el garrote en la cabeza, un impuesto de 26,4% que en muchas ocasiones me deja fuera de ese negocio. Eso pasa constantemente en el mundo. Una cuestión es el mercado si está abierto o no, y otra cuestión es si me sirve ese mercado. Puedo tener Japón abierto, pues si pago 38-39% de arancel en Japón, probablemente me conviene mandar la carne a otro destino que tengo arancel más bajo, por más que el precio de la carne sea más bajo. La cuestión es que hoy Estados Unidos está con un stock mínimo de vacas en 63 años. Una restricción de oferta muy grande y una economía que se viene recuperando bastante bien por pandemia y tiene consumo interno interesante. ¿Cómo se traduce todo esto a nivel comercial, a nivel monetario? Estados Unidos con un novillo cuarta balanza, $6.04. ¿Esto qué me dice? Mirá que hoy Estados Unidos con $6.04 tiene un diferencial muy grande con respecto a tu valor. Uruguay $3.07, alguno dirá $3.06, otro un poquito más, un poquito menos. La cuestión es que hay un diferencial muy grande entre lo que vale el novillo en Estados Unidos y lo que vale el novillo en Uruguay. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Supero las 20.000 toneladas con arancel mínimo y me sigue conviniendo mandar carne a Estados Unidos, porque el precio vale la pena, el precio de importación mejora. Y eso lo estamos viendo. Fíjense, como dice el título, Estados Unidos cambia el flujo comercial. Acá tenemos los cambios en las importaciones. Fíjense, Australia, cómo creció. Estas son las importaciones de Estados Unidos y estas son las importaciones de China. Naranja, Estados Unidos. ¿Cómo cambió en el último año? Crecimiento exponencial de Australia en Estados Unidos y menor en China. Uruguay, lo mismo. Nueva Zelanda, exactamente lo mismo. Brasil, exactamente lo mismo. Entonces hay un cambio en la dinámica, en los volúmenes en este año. Y esto nos confunde un poco, porque nosotros venimos con el fundamento, especialmente la primera parte de las primeras placas que vimos hoy, de una película que te dice:
mira, el mundo va a crecer, el futuro es Asia, consumen más carne, cada vez tiene más plata, está el futuro por ahí, Europa cada vez achica más, la cuota 481 cada vez más chica, las exigencias son cada vez mayores, Estados Unidos por momentos puede ser interesante, pero bueno, no dependas tanto de Estados Unidos. Veníamos con esa película. Ahora nos encontramos en el 2024, que apretamos el botón de pausa, y la foto de este año te confunde un poquito. Porque ¿qué te dice este año? Mira que China no paga nada y Estados Unidos paga mucho. Y quizás que te conviene virar un poquitito y no depender tanto de China. Además me parece estratégicamente inteligente no depender tanto de un solo cliente, sobre todo cuando se trata de China, que es bastante aleatorio. Fíjense en el caso de Uruguay. 2022, 2023, 2024. Dependencia de China, los primeros meses del año. 69% en el 2022, 57% en el 2023, 43% en el 2024. Es lo normal, libre oferta y demanda. La demanda manda y hoy está mandando en Estados Unidos. Entonces se está dando un corrimiento de los volúmenes que antes iban hacia China como principal cliente y empieza a pisar fuerte Estados Unidos. Cambia la foto, aunque la película sigue siendo la misma. Ahora bien, ¿con qué se encuentran las empresas en este 2024? Se encuentran con varios desafíos y varias sorpresas en muchos casos. Este es un gráfico que confunde un poco a la distancia, pero es la cotización del maíz a nivel internacional. Nos encontramos en un 2024 donde el maíz está barato para la ganadería y no lo teníamos pensado. El año pasado, ¿qué decíamos? Venimos de 3 años consecutivos niña para el hemisferio sur. Fallaron muchas producciones de maíz en muchos países. Y entonces nos imaginamos este 2024 con un maíz caro. Y sin embargo eso no está sucediendo. Hoy la relación maíz-novillo es muy buena para el engorde. Y es algo positivo con una mirada corta y muy cerrada desde el punto de vista del engorde. El que dice, che, tengo maíz y tengo ternero, ¿qué hago? Antes vendía el maíz y vendía el ternero, ahora le doy de comer el maíz al ternero y sigo para adelante. Esa es una visión corta. Ahora, cuando el maíz está barato, muchas veces termina generándome un problema, depende de dónde esté parado. Porque si yo soy, por ejemplo, engordador a corral, voy a tener que tener en cuenta que cuando el maíz es barato, y si no soy engordador a corral también, si soy recreador es lo mismo. Cuando el maíz es barato, aparecen, por decir de alguna forma, nutricionistas por todos lados. Todos queremos engordar. Todos nos conviene engordar. Y si a todos nos conviene engordar, a todos nos gusta, porque el maíz vale poco y el ternero vale, y la ganadería más o menos se viene defendiendo, vamos a salir a buscar todos terneros. Y si salimos a buscar todos terneros, el ternero va a subir de precio. Y cuando hago mi numerito a nivel empresa, mi margen, me pesa mucho más el precio de compra del ternero que lo que me puede llegar a salir el maíz a nivel internacional. Entonces empieza a dar esa situación. Y si estoy en Uruguay, encima tengo el plus de que una parte de la producción de ternero anual tiene como destino a Turquía ternero en pie. Es decir, tengo una demanda más y me genera más presión sobre el precio del ternero. Todo esto dentro de un contexto de una campaña al niño, que por suerte se acabaron esas 3 niñas consecutivas, llovió la primera pasada, llovió bastante bien en distintas zonas en verano, los campos en general me han mejorado, la oferta forrajera es mejor que la de otros años y eso a su vez también genera mucha más presión. El que tiene ternero que dice yo no vendo, o vendo en la medida que necesito plata, o se me acaba el pasto. Si tengo pasto iré vendiendo gradualmente, no vendo todo en forma apurada, anticipada, que eso lo que hace es genera un cuello de botella y los precios bajan, sino que todo lo contrario. El que tiene el ternero se lo queda y el que no lo tiene lo va a salir a buscar. Aparece el recreador pastoril, aparece el engordador a corral, que antes quizás no estaba. Está ese engordador a corral que yo le digo pendular, que aparece cuando las relaciones son buenas y desaparece cuando las relaciones son malas. Todo eso te genera más presión sobre el ternero y hoy por hoy tenemos los precios que tenemos para los terneros. En Argentina llegó al récord $2.20, Uruguay 2.5, 2.6, birremate 2.7 y parece que no tiene límite. Después otra de las sorpresas que podemos llegar a tener tiene que ver con los conflictos bélicos.
Lamentablemente nos acostumbramos todos los días a escuchar problemas en Medio Oriente, en Oriente Próximo, Rusia, Ucrania y compañía y demás, y ya de alguna forma naturalizamos lo malo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que estos conflictos cada 2 por 3 se recrudecen y nos encontramos con alguna sorpresa, como por ejemplo que se dispara el precio del petróleo y eso me aumenta todos los costos, o me genera alguna limitante en el abastecimiento de, por ejemplo, fosfatasa para los fertilizantes fosforados, suministros de gas, países como Irán que de golpe intervienen en el conflicto de Israel con Palestina, los hutíes en el Mar Rojo que actúan de alguna forma como pirata y complican todo el tráfico por el canal de Suez y eso encarece también los seguros de todos los buques que atraviesan esa zona. Bueno, en definitiva, no estamos exentos a un riesgo que por ahora no está en estos días, a que también se nos disparen cotizaciones, por ejemplo, de Ferti o del petróleo. Y después la cuestión climática. De corto plazo estamos más o menos bien. Algunos quizás que se enoja porque no le llovió tanto y no está tan en buena condición su campo. En general esta zona ha llovido bastante y se han acomodado los planteos. Sin embargo, cuando nos queremos acomodar y estamos un poquito más tranquilos, empiezan a aparecer las proyecciones climáticas hacia adelante y me dicen los climatólogos, cuidado que a partir del segundo semestre se empieza a activar la Niña de nuevo. La Niña la asociamos con menos lluvias y menos temperatura. Acá aparecen las barras azules. Hace rato yo no las veía. Niño rojo, rojo, rojo. El gris es neutro. A partir de acá, JJA, que es junio, julio, agosto. Niña. Julio, agosto, septiembre más niña. Agosto, septiembre, octubre más niña. Última parte del año más niña. Y esto también me condiciona las decisiones. Yo sembré verdeo, sembré pastura, con buenas condiciones de humedad. Estoy contento. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que probablemente la última parte del año me quede sin pasto. Entonces tengo que empezar a actuar en ese sentido. Y eso me puede afectar la cantidad que produzca. Entonces, acá, en definitiva, a la empresa lo que le interesa es el resultado económico. No vivimos los precios. No vivimos solamente del precio de venta, por más que es el más mediático, el que más nos interesa el precio cual vendemos, sino más bien del resultado económico. Ingresos menos costos. ¿Y yo qué veo en este 2024? Mi resultado económico depende del ingreso, precio por cantidad, menos costo. Los precios de la hacienda los tengo amenazados por Brasil. ¿Qué dicen las proyecciones de Brasil? Va a crecer entre un 2 y un 3% en exportaciones, se va a afianzar aún más como líder número 1 de exportaciones, abastece con carne de menor calidad probablemente que la carne de Uruguay. Sin embargo, del otro lado hay un mundo que dice, ok, estamos bien este año con esta carne, con esta calidad, no estamos para exigir demasiado porque no nos sobra absolutamente nada. Entonces Brasil, de alguna forma, te pone un pie arriba de los precios y te condiciona el ingreso que puedas llegar a tener o que puedas llegar a pensar en una recuperación de precios futuros. Y lo mismo China, pero desde el otro lado, desde el lado de la compra, que ya hablamos bastante de la situación de China y la poca expectativa de grandes precios. Y después la cantidad, que es decir, los kilos que producís, que se pueden llegar a ver amenazados en caso que cambie el patrón climático y que volvamos a estar en una seca, ¿no? Entonces, hay que actuar en función de esto. Estas cuestiones sirven para tomar mejores decisiones ahora o hacia adelante. Si yo tengo en mente las cosas que pueden llegar a pasar, que ojalá que no pasen, puedo accionar mucho más rápido. Ahora, del lado de costos, esta serie de factores que recién estuve mencionando. Tengo más pasto, maíz barato, exportaciones probablemente que se mantengan firmes este año, después veremos qué ocurre con Turquía. La cuestión es que tengo un ternero con precios muy altos en dólares. Y eso me impacta fuertemente en el resultado. Tengo que ser extremadamente eficiente porque arranco el partido perdiéndolo, por decir de alguna forma, con un ternero que está con niveles muy altos. Entonces yo tengo que dar vuelta a esa ecuación, esa famosa relación entre ternero y novillo, lo más eficientemente posible. La mayor cantidad de kilos producidos seguramente serán a pasto y son los más baratos. Y de esa forma tratar de defender esa compra-venta, ese resultado económico de mi empresa, que hoy arranca con una relación compra-venta alta. Y después también los costos que pueden derivarse de cualquier evento
que esté por fuera de lo pensado, las famosas sorpresas. Yo puse el ejemplo de los conflictos bélicos que hoy están presentes. Habrá otro ejemplo. La cuestión es que todos los años nos tenemos que guardar un porcentaje de sorpresas para actuar en el momento que corresponde. Entonces, como algunas de las conclusiones para las empresas, estamos claramente en un año de transición. Año de transición a nivel mundial. Año de transición donde comentamos, las políticas monetarias siguen siendo bastante agresivas, donde se trata a toda costa de bajar la inflación, pero no es algo tan fácil y es algo que se va haciendo muy meticulosamente. Es un año donde no va a haber respuestas grandes de los consumidores, no va a haber mucha más plata dentro del bolsillo de nuestros consumidores. Es un año de mayores exigencias también. A partir de 2025 empieza a regir esta cuestión que les mencioné de Europa y la prohibición de importar productos de zonas que hayan avanzado sobre la forestación. Entonces, en este año de transición, una de las claves, me parece importante, es entender el sistema donde yo me desenvuelvo. No mirar tanto mi campo, tranquila hacia adentro, sino entender dónde me puedo potenciar. Mirar hacia adentro y decir, ¿cuál es mi debilidad? ¿En qué no soy tan bueno? Pero está que mirá, yo soy bastante eficiente, productivamente, produzco X cantidad de pasto, un año más, un año menos, de acuerdo al clima. Si hago feedlot, si hago corral, más o menos le doy 7 kilos de materia seca y produzco 1 kilo, o le doy 10 kilos, me dice otro. Y en eso más o menos me manejo con el nutricionista y estoy bien. Espectacular. Sin embargo, comercialmente soy muy malo. O sea, productivamente soy un 8 de 10, comercialmente soy un 4 de 10. O entiendo que mi negocio tiene que crecer por escala, pero no tengo campo. Entonces necesito otra pata para potenciar mi negocio. Hoy me quedo muy limitado con mi superficie, necesito potenciar mi negocio con otro actor que me aporte lo que a mí me falta. O al revés, tengo plata, tengo hacienda y no tengo campo y tengo que salir a buscar un par para machear y poder llevar adelante los de engorde. Entonces, una de las claves, me parece, es esto, entender cuáles pueden ser nuestros socios estratégicos, entender cuál es mi debilidad y trabajar sobre eso. Después, trabajar mucho sobre esta cuestión. La foto y la película. Como les dije, los fundamentos a nivel mundial y de la ganadería siguen estando claros. Sin embargo, en la diaria, las fotos nos confunden un poco. Es algo así como cuando ponemos un destino en el GPS, sabemos hacia dónde vamos a ir, pero en el medio van pasando cosas. Y tenemos que ir recalculando, corrigiendo, tomando una ruta, tomando otra, pero el destino ya sabemos dónde va a ser. Ahora, lo que pasa es que muchas veces las urgencias nos comen. No podemos estar pensando tanto en la estructura, que sería lo más importante dentro de la empresa, que es esto, cosas importantes que no son urgentes, es decir, todo lo que es la planificación de la empresa. Porque estoy todos los días atrás corriendo, tratando de tapar baches, tratando de atajar penales. Estoy todos los días con el contador, estoy todo el día con la chequera de un lado para otro, no puedo parar nunca la pelota y siempre estoy en lo urgente y me come lo importante. Entonces tengo que entender bien esto, ¿no? ¿Cuál es el plan de empresa? ¿A dónde queremos llegar nosotros? ¿Queremos ser productor? Sí, ¿de qué? ¿Ternero? ¿Novillo? ¿Vamos a hacer novillo de aportación? Perfecto. ¿Tenemos los recursos para hacerlo? ¿Tenemos campo? ¿Tenemos gente? Hoy una de las grandes limitantes es la gente. ¿Tengo gente? ¿Tengo equipo de trabajo acorde a ese desafío? ¿Estoy bien económicamente para hacerlo? ¿Puedo aguantar, por ejemplo, un año de malos precios internacionales? ¿O ya me quedo afuera del partido si el primer año es malo? ¿Estoy financieramente sólido o tengo que salir a pedir prestada plata? ¿Cuánto me sale la plata hoy? Las tasas a nivel internacional siguen siendo altas. ¿Es competitiva la banca? Bueno, a partir de eso tengo que ver qué puedo hacer. Está la famosa batalla entre lo que quiero y lo que puedo. Y después en la diaria, bueno, delegar lo que no es importante y es urgente, o lo que no es importante, ni siquiera urgente, había que tratar de eliminarlo, ¿no? Hay que concentrarse en el famoso Pareto, esta cuestión que te dice, mira, el 80% de tus resultados los tenés con el 20% de tus esfuerzos. Generalmente al revés, estamos el 80% gastando nuestra energía para el 20% de resultados. Y esta cuestión de eficientizar. Y yo pongo 360, porque esta cuestión de que hay que hacer más eficiente está sumamente trillada todos los años y siempre hay que ser más eficiente. Si no, no lo hagas, dedicate a otra cosa.
Ya todos sabemos, quizás que todos no operamos de la misma forma, pero sabemos que tenemos que ser eficientes. Si no sos eficiente, especialmente en estos momentos donde te ajustan los precios de venta y donde te aprietan los costos de los insumos, claramente te vas a quedar fuera del partido. Entonces, acá entra más que nunca en juego la eficiencia. Cuando los precios internacionales o los precios de venta son buenos o los costos son bajos, es mucho más fácil y de alguna forma el mercado subsidia nuestras ineficiencias. Hoy no tenemos esa carta. Hoy nosotros tenemos que ser eficientes. Entonces, tenemos que tratar de entender cuál es mi punto de mejora, dónde yo puedo hacer la diferencia. Y ahí de nuevo, no solamente ser eficiente, cuántos kilos de carne logro a partir del alimento que estoy dando, sino más bien entender en qué soy débil y dónde me puedo potenciar. Si tengo 100 vacas y solamente se preñan 70, tengo que tratar de mejorar eso. Porque no puedo dejar de perder esos 30 terneros todos los años cuando vale tanto el ternero. Y uno dirá, bueno, suplementar sale plata. Bueno, distingamos como empresa qué es lo caro y qué es lo costoso. Caro me parece todo siempre. Cuando hay que pagar todo nos parece caro. Y ni que hablar si hay que suplementar. Sin embargo, cuando lo comparo, cuánto me sale el alimento, cuánto me sale el suplemento y cuánto me sale el ternero recriado que voy a vender o el novillo que voy a vender, termina siendo una cuestión costosa, no cara, ¿no? El mejor ejemplo es una Ferrari. A mí una Ferrari no me parece que es cara, es costosa. Me encantaría tenerla. Sale un montón de plata que no tengo y no voy a tener nunca, creo. Pero no digo qué caro que es, me están robando la plata. Es costoso. Entonces, esto es clave. Todo lo que es a nivel productivo también. Y está ligado con lo que es ambiente. Si tengo 100 vacas y tengo 70 terneros, de esas 100 vacas, hay 30 vacas que no están haciendo nada durante todo el año. Y desde el punto de vista ambiental, eso es un problema, porque son emisiones a cambio de nada. Las otras las podés justificar, porque emitís, pero estás generando kilos de carne. La vaca turista no te genera nada. Entonces también es importantísimo el plano nutricional y el plano sanitario. No nos podemos dar el lujo de fallar en el punto de vista sanitario, porque, de nuevo, cuando hacemos la cuentita, cuánto me sale un plan sanitario correcto, bien armado y bien practicado, que no es nada de otro mundo, es muy sencillo, y lo comparamos con el escenario de no hacer nada o aflojarle en esos pocos dólares, es terrible la sorpresa que nos vamos a llevar. ¿Cuánto me sale una vaca que no se preña? ¿Cuánto me sale un toro que no preña una vaca? Y por último, y esto llegó para quedarse, viene hace rato y hablamos bastante y vamos a seguir hablando. No me quise concentrar tanto en las cuestiones ambientales porque ya escuchamos demasiado continuamente y todos más o menos entendemos para qué lado va la cosa. Incorporar esta responsabilidad ambiental. Y lamentablemente, además de ser, hay que parecer. Entonces, si yo tengo la ganadería sumamente verde, sumamente amigable con el medio ambiente, cumplo con todas las cuestiones, lamentablemente hoy el mundo me pide, no me alcanza con tu cuento, con tu narración, con tu historia. Me lo tenés que demostrar, tenés que certificar de alguna forma, tenés que traerme un papelito o algo que a mí no me genere problema cuando te voy a comprar. Entonces, lamentablemente me tengo que mover y empezar a ponerle o darle forma, darle formalidad a algo que yo naturalmente ya vengo haciendo. Focalizarnos en las oportunidades, especialmente todo lo que es restricciones, todo lo que la mayoría del mundo lo plantea y nos vende como amenazas para la ganadería, para esta zona son oportunidades. Se puede dar respuesta prácticamente a todo. Balance de carbono, huella de carbono, hídrico, ganadería pasto, buenas prácticas de manejo animal, acá hay trazabilidad individual. Bueno, todas las preguntas, todas las dudas, todos los requisitos tienen respuesta. Y eso es un arma impresionante. Especialmente para Uruguay, que es una ganadería que no se caracteriza por los grandes volúmenes. No me imagino Uruguay compitiendo con Brasil, así como tampoco me imagino Argentina compitiendo con Brasil en volumen. Es una cuestión de superficie, por más que metamos tecnología y hagamos más intenso, no llegamos a esos volúmenes. Entonces hay que pensar cada vez más en estas cuestiones. Y por último, las ventajas comparativas, que tiene que ver con eso, justamente, ¿no? ¿Cuáles son mis ventajas comparativas? La disponibilidad de pastura, verdeos, amplias superficies, historia ganadera, know-how, marca a nivel mundial, que eso es fundamental, la imagen que tiene el producto a nivel mundial. Si cumplimos con todas estas cuestiones, de nuevo, no nos vamos a arrepentir y lo vamos a tener que ver con una oportunidad.
Amenaza para mí sería al revés, que nadie me pida nada, que el mundo me dice vendeme carne, lo que sea, sin diferenciar commodity, y ahí vamos a empezar a competir por precio. Y ahí es un problema, porque si la carne de A la evalúo igual que la carne de B, llámese la B larga o un Brasil, estamos en problemas porque voy a terminar decidiendo por el que tiene el precio más bajo, y ahí vamos a perder. Hasta aquí fue todo. Muchísimas gracias, pero seguimos con las preguntas, comentarios y todo lo que quieran. Muchas gracias de nuevo. Me voy a la trila. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Le podemos acercar el micrófono? ¿No? ¿No hay preguntas? Lucas. Bueno, Diego, muy buena la presentación, muchas gracias. Yo te quería preguntar cómo ves el tema de la carne a pasto, porque se habla mucho de la carne a pasto y hoy se sigue pagando más la carne de corral. Entonces, ¿pensás que eso en algún momento va a cambiar? ¿Cómo lo ves? Para que agarro el mic de nuevo. No, toma agua, tranquilo. Ahí está. La verdad que es una muy buena pregunta, porque ahí juegan dos corrientes distintas. Por un lado hay un mundo que te dice, mira, yo quiero la carne con marmoreo, con grasa blanca, ya no criminalizo más a las grasas, ahora están criminalizados los hidratos de carbono, entonces me gustan los bifes con muy buena terminación y eso te cuesta mucho a pasto. Entonces parece ser que por un lado, y la homogeneidad. ¿Qué te dice que te compra? Me gusta que todos los bifes tengan más o menos el mismo tamaño, que sea una producción estable, y eso es mucho más fácil en producciones más estandarizadas que tiene que ver con el corral. Entonces, por un lado vas a tener una mayor demanda de eso, de ese tipo de productos, sin lugar a duda, porque los grandes compradores, los grandes restaurantes quieren tener siempre un producto lo más estandarizado posible, con el mismo nivel de grasa, marmoreo, marbling, etc. Ahí acá hay una ventaja grande con la raza Angus. Y por otro lado, y con todo lo que vimos hoy, tenés el otro bando que está presente, quizás un poco más apagado en estos años de, entre comillas, crisis o de creciente economía mundial, que tiene que ver con lo pastoril. Esta cuestión de, como les decía, flexitariano, como menos carne, pero quiero leer en la etiqueta que viene de carne de hacienda alimentada 100% a pastura, que no estuvo encerrada, que no estuvo en un corral. No quiero esa imagen de los animales todos embarrados, de malas condiciones, o que yo asumo que son malas condiciones, no importa lo que diga el productor, sino lo que crea o que tenga en su inconsciente el consumidor. Entonces, ahí vas a seguir teniendo. Lo que pasa, yo lo veo como más de nicho por ahora, todavía. Es algo así como los productos orgánicos, que se pinchan mucho en momentos donde los bolsillos aprietan. Se aflojan un poco las exigencias de los consumidores y esa demanda de carne a pasto termina por algún momento no siendo validada por el consumidor, y a nivel productor te deprime, porque decís, ¿para qué hago todo esto si realmente no tengo un diferencial? Es como el que encamina una ganadería orgánica. Muchas veces lo primero que me preguntan es, ¿me pagan más o no me pagan más? Yo creo que se va a mantener, va a seguir siendo nicho y va a generar una oportunidad muy grande con todas estas cuestiones. De nuevo, la foto te desalienta, la película en ese caso es mucho más alentadora. Y lo que me gusta a mí del pasto es que, en términos generales, más allá de los tiempos que son más extensos y te cuesta un poco el costo financiero, son los kilos más baratos. Sobre todo cuando dependés de la cotización internacional del maíz. Hoy, porque el maíz barato, nos replanteamos todos los modelos, ¿no? También, y me seduce bastante el grano, pero el pasto, y lo veo yo en Argentina, con los productores, ¿qué están haciendo en Argentina? Che, vamos a exportar más, cambio de gobierno, qué bueno. ¿Cómo hacemos? Y hay que hacer a pasto. No me cierra el número, sino de otra forma. Me da mucha más estabilidad en los sistemas. O sea, no es solo una cuestión de precio de venta. Ni que hablar las empresas que son mixtas. Entonces también hay que verlo, de nuevo, no solo como precio de venta, que eso es muy importante y la variable más importante en el resultado, sino también cómo te juega el pasto en tu sistema. Sí, Diego, ¿cómo ves la evolución, digamos, en este mediano plazo para Argentina en el tema carne, y cómo impactaría o cómo supone que podría impactar en la situación de competencia con el Uruguay? ¿Me puedes repetir la de Argentina? ¿Cómo ves la evolución con este cambio de gobierno, digamos, y de nuevas políticas de la producción y
y la comercialización de carne en Argentina, y si eso eventualmente tiene algún impacto en cuanto a la competencia por los mercados con Uruguay. Bien, en Argentina hubo un cambio de libro, ¿no? Una vuelta de página importante, y están pasando cosas o movimientos similares a los que comenté hoy. Se pensaban que cambiaba el gobierno y que inmediatamente era todo exportación. Un tipo de cambio súper competitivo, novillo barato, la exportación peleándose por los novillos y haciendo un diferencial enorme con la exportación. Y eso no está pasando. La exportación a partir de ahora va a crecer, va a pujar, pero no va a pegar un salto extraordinario. Ya viene Argentina de los últimos años de muy buenos niveles de exportación. De hecho, el año pasado casi fue récord. Después hubo un ajuste estadístico y no terminó siendo tan récord. Pero arrancás de un piso que es bastante alto. Tenés un tipo de cambio que hoy para la carne, y pasa también, calculo en gran parte acá ahora en Uruguay, está sumamente atrasado. El novillo argentino $4.10, lo mostré en pantalla, no hablé de Argentina hoy. ¿Qué te dice el frigorífico? Yo no puedo convalidar esos precios. No soy competitivo, y menos en un mundo en baja. Si el mundo estuviese en alza, cambia la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, te pago un poco más el novillo, no pasa nada si me doy vuelta y me compran la carne. Entonces, hoy, con este tipo de cambio y con la baja oferta de novillo que hay en Argentina, producto de las 3 años seca y producto de décadas de desalentar las exportaciones, hace que el novillo esté caro. Si el novillo esté caro, hay menos tracción exportadora y la exportación no va a crecer tanto como se pensaba en un momento. No va a haber un salto exponencial para nada. Es un proceso que se empieza a dar ahora. ¿Qué están pensando las empresas? ¿O qué opinan? La mayoría entiende que la Argentina va a tener la salida por el lado de la exportación. ¿Qué están haciendo al respecto? Tratando de sembrar la mayor cantidad de verdeo, la mayor cantidad de pastura, volver a las recrías. Mucha recría se había pagado porque directamente el ternero destetado pasaba a un corral y ese corral directamente a consumo, se faenaba con 320, 330 kilos. Y hoy la mayoría de las empresas quiere hacer más kilos, quiere apuntar a la exportación, entiende que más allá de esta foto actual, la salida es hacia la exportación, pero hay que crecer. Argentina tiene un stock mucho más chico del que tenía en el 2007, 2008. De hecho, el año pasado se achicó el stock. Cayó la producción de ternero, cayó la producción de vaca. Entonces, a nivel volumen no te va a cambiar nada a nivel mundial. A nivel competencia, estamos todavía, tratando de entender al nuevo gobierno, pero por el momento con un tipo de cambio que no creo que pegue un salto importante, porque el gobierno tiene como objetivo número 1 bajar la inflación y entiende que una de las herramientas es que el tipo de cambio no se dispare. Vamos a seguir con una ganadería con precios caros, faltante de novillo, tipo de cambio atrasado, va a hacer que Argentina siga siendo caro. Entonces, al menos en el corto plazo no lo veo jugando con agresividad, porque no tiene tanto volumen, no tiene originación y tampoco tiene precio sumamente competitivo. Y una dependencia muy grande de China, a diferencia de Uruguay, Argentina. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien tiene. ¿No? Bueno, entonces le agradecemos a Diego. Muchas gracias a todos, un placer. Gracias al equipo de Tecnovax que confió para esta charla y sobre todo el acompañamiento hasta este momento. Gracias, Sergio. Aprovecho la ocasión y Angus Uruguay. Un placer trabajar con ustedes.